Gracias por continuar con nosotros en El Despertador en este día que contamos a 21 de mayo. Tenemos como invitado, bueno, siempre el tema político porque hemos terminado un proceso electoral de bastante éxito para el representante del partido que tenemos como invitado, que es Simón Frey, que es el director político, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Bienvenido, Simón, a El Despertador. Muy buenos días, gracias por ustedes por invitarme. Siempre para mí es un honor estar aquí. Sí. Y más los días después de las elecciones, ¿verdad? Exactamente, con la pizza caliente todavía. Contento, sonriendo. Pero claro, Sí. claro. O sea, es un invitado celebrante. Así mismo es, Sí. así mismo es. Estamos en esta semana todavía, vamos a estar en conteo, pero ¿tienen ustedes idea aproximada en cuánto va a quedar el número de diputados del PRM en el Congreso Nacional? Sí, como tú dices, aunque todavía hay algunas juntas, o sea que la ley electoral establece que una vez clausurada el proceso de escrutinio, hay que hacer una revisión en cada junta electoral de todos los votos nulos o anulables para poder asignar, en el caso de que existan de esos votos, se puedan asignar a cualquier candidatura o cualquier partido, se debe hacer. Al día de hoy, podríamos decir de manera preliminar, sin haber concluido el 100% de esos reconteos, que el PRM tendrá un mínimo de 140 diputados. Eso puede subir un poco más, podría bajar tal vez uno menos o dos, no más de ahí, porque dependiendo de cualquier tipo de cercanía en cuanto a los votos versus los otros partidos y que se pueda revertir algún voto anulable, pero ese será más o menos el número, 140 diputados, la Fuerza del Pueblo debe andar cerca de los 30 diputados y el PLD 16 diputados, 15, 16, 17 diputados. Ha quedado bastante reducido el Partido de la Liberación Dominicana. Bastante. Simón, el resultado electoral ha sido obviamente bastante favorable para el Partido Revolucionario Moderno. Hemos observado los votos y vemos que el presidente Luis Abinader aumentó su cantidad de votantes en alrededor de 350,000 en comparación con el año 2020. Sin embargo, ustedes esperaban algo más de ahí. O sea, como quiera que sea, se esperaba que el presidente Abinader llegara posiblemente a los 3 millones de votantes. Al final hubo una alta abstención y esa abstención terminó beneficiando al presidente Abinader, que como quiera iba a ganar en primera vuelta, pero ese 57% pudo haber quedado en 51, 52. Yo creo que no, Esteban, yo creo que la abstención no afectó. ¿Tú sabes por qué? Te digo. Nuestra impresión, evidentemente hay que hacer más estudios a profundidad, es que muchas personas no acudieron a votar entendiendo que ya el escenario estaba definido. Y nosotros tenemos el convencimiento de que muchos de esos votantes que dejaron de asistir a las urnas eran votantes que tenían la preferencia de votar por el presidente Luis Abinader. Por eso todas las encuestas, incluyendo las encuestas de este medio, que fue una de las que más acertó, siempre nos colocó entre un piso de un 57 hasta un tope de un 60, 61. Claro, algunas encuestas de trabajo nosotros nos daban hasta 64, 65%, pero yo creo que esa abstención pudo haber provocado una reducción de 2 o 3, y principalmente una gran abstención en el exterior, en las circunscripciones del exterior. Fue muy Estamos hablando de una participación entre un 20 y un 22% promedio en las 3 circunscripciones, lo cual, evidentemente, eso impacta bastante en lo que son los niveles de abstención general. Si tú excluyes las circunscripciones del exterior, entonces la participación solamente en territorio dominicano fue de un 60% de la participación, una abstención de 40%. Pero mencionando lo mismo de la abstención, o sea, fíjate que el promedio de abstención en el exterior es más o menos un 45%. Aún es alto, pero más o menos no tan alto si se toma en cuenta que es en el exterior. Ahora se quedó en un 20%. De participación. De participación. Sí, de participación. Sí, yo te voy a hablar del promedio de abstención, promedio de abstención, de participación 50 y algo por ciento, ahora un 20%. 22%. El caso de la República Dominicana, del territorio nacional, una abstención que se disparó en la pandemia a un 44.7%, y se le atribuye a la pandemia porque teníamos un promedio de 30% en elecciones anteriores, ahora fue de un 45.7%, o sea que subió un punto porcentual en lugar de reducirse, tomando en cuenta de que ya no estamos en pandemia. Mira, si tú... ¿Qué visualizan ustedes como partidos sobre este fenómeno? Porque es una situación que debe preocuparlos a todos. Parece que, o sea, sin lugar a dudas, la República Dominicana va en los últimos años la trayectoria que los otros países también de la región han ido tomando, en el sentido de que cada día más hay menos, valga la contradicción, menos interés en participar en las jornadas electorales. De igual manera, todo parece indicar
que los nuevos votantes también no tienen el mismo grado de interés que posiblemente tenían generaciones como la mía o anteriores de participar en los procesos democráticos electorales. Yo creo que el sistema democrático, el sistema de partidos tiene que hacer una revisión en su totalidad, no solamente el Partido Revolucionario Moderno, que lo hará, sino también los demás partidos del sistema, para analizar qué es lo que está ocurriendo, que esa abstención ha venido subiendo desde los últimos procesos, desde el año 1978 para acá. Inclusive vi antes de entrar a la entrevista, el análisis de don Bernardo Vega, que establecía el tema de la abstención y cómo eso ha ido incrementándose en el tiempo, que es una especie de constante en los demás países de la región. Y tenemos que abordar a ver cuáles son las situaciones que ocurren. También eso mucho tiene que ver posiblemente en los grados de satisfacción que tiene la población dominicana en algunos sentidos. Países escandinavos se vota solamente un 30%, un 25%. No estamos diciendo que estamos como Escandinavia, como Suecia, ni Dinamarca, pero todo parece indicar que la movilidad social que cada día se le acreditaba o se le tipificaba más al movimiento político o a lo que ocurre en unas elecciones en cualquier país, también tiene menos incidencia cada día en la República Dominicana. Entonces, son muchas causas que hay que analizar. Definitivamente entendemos que no podemos obviarlas, sino debemos que abordarlas como sistema de partidos para fortalecer la democracia, que es importante, los altos niveles de participación para darle legitimidad a los gobiernos que surjan de las urnas. Sí, si bien el PRM está celebrando en sentido general, pero en el Distrito Nacional se guayó, como dice la gente. ¿Cómo usted explica qué pasó con la candidatura de Guillermo Moreno y cómo explicar que el candidato de la Fuerza del Pueblo haya obtenido más del 56%, 56.20%, Omar Fernández? Mira, yo no te diría que nosotros nos guayamos. Yo te diría, mira, de 18 diputados, nosotros obtuvimos 13 diputados. Estamos hablando de más de un 66% de los diputados en la plaza del Distrito Nacional, lo que nunca el PRM y ningún partido había obtenido. Estamos hablando que, por ejemplo, en circunscripciones como la circunscripción número 2, de 5 diputados sacamos 4. En la circunscripción número 3, de 7 sacamos 5. Y en la 1, de 6 sacamos 4. O sea, nosotros nos fue muy bien en el Distrito Nacional. Sí, pero espérese. Es que el mismísimo presidente de la República, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Carolina Mejía, toda la fuerza, hasta papá, como dicen, se montó para apoyar Hipólito Mejía, para apoyar a Guillermo Moreno. Sí, o sea, ¿qué pasó? Toda esa participación, sin lugar a dudas, la Plaza del Distrito es una plaza icónica, una de las plazas más importantes. Teníamos todo el deseo de retenerla. Nadie va a las elecciones pretendiendo perderla, y menos un partido de gobierno. Pero en los procesos se va a ganar y a perder. Nosotros sabíamos que era una lucha que estaba cerrada. Nunca negamos que era una lucha que en nuestras propias encuestas nos daban cercano al candidato de la oposición, siempre estuvimos conscientes de eso. Se trató de reforzar con figuras importantes del Distrito Nacional, como tú mencionas, pero el electorado entendió que no, que quien ellos tenían la preferencia era del candidato del Partido de la Fuerza del Pueblo. Y nada, simplemente sacar las conclusiones de qué ocurrió, hacer análisis de qué ocurrió. Eso es importante que el partido lo haga, pero no podemos verlo como que nosotros salimos derrotados, porque en el Distrito Nacional el presidente de la República ganó, obtuvimos la mayoría de los diputados, bueno, y perdimos la candidatura de senador. Pero quienes analizan los números, las cifras obtenidas por Omar Fernández, sí, bueno, lo que dicen es, esos números, esa cantidad de votos es imposible si militantes del PRM votaron a favor de Omar Fernández. Mira, yo te diría que más que militantes, simpatizantes del PRM, porque yo creo que el voto duro del Partido Revolucionario Moderno votó y apoyó al candidato, al licenciado Guillermo Moreno. Si te pones a analizar, sacó un 40% del voto, que es cercano a lo que el PRM tiene. A nivel nacional hablando por un 48%. O sea que yo creo que la simpatía
del PRM, la simpatía que tenía el presidente Luis Abinader, entonces no acudió a votar en esa misma tesitura, en esa misma línea por el candidato Guillermo Moreno. O sea, es una simpatía inclusive flotante, del cual simplemente estamos hablando del Distrito Nacional, un votante más crítico, un votante que analiza más el voto y que entendía que tal vez lo más conveniente era dividir y no darle tanto poder al Partido Revolucionario Moderno. ¿Y cuáles fueron las verdaderas razones para quitar a Farideh Raful de esa plaza? No, mira, el Partido Revolucionario Moderno reservó esa candidatura desde hace meses atrás. No era un tema contra Farideh de manera puntual, sino que se determinó en ese momento que la plaza del distrito, tanto a nivel de alcaldía como de la senaduría, requería de un análisis concienzudo, sesudo de qué íbamos a hacer. Fueron las dos candidaturas. Se ratificó a Carolina Mejía porque Carolina tenía altos niveles de participación o de simpatía. En aquel momento se entendió que Farideh era mejor que nosotros le diéramos una posición a nivel nacional, asumir otra responsabilidad. Y el presidente también tenía sus posiciones en cuanto a eso. Yo creo que el PRM decidió lo que entendía era lo que le convenía en ese momento sumar otros sectores como el Guillermo Moreno, pero al final del día todo a veces sale bien, a veces las cosas no salen como uno quiere. El PRM, uno dice el PRM, pero al final lo que usted dice se pone en evidencia. Nosotros, el PRM gana el Distrito Nacional con mayoría abrumadora en las elecciones municipales, con un candidato o candidata PRMista. Correcto. Y luego en las elecciones congresionales lleva un candidato que no es del PRM a la senaduría y lleva candidatos del PRM a las diputaciones. Saca un 72% de los diputados el PRM en la capital, 13 de 18, como usted dice. Así es. Y no gana la senaduría. ¿Cree usted entonces que fue un error del PRM no llevar a un PRMista como candidato a senador por el distrito? Es que, mire, Esteban, nosotros decir a 2 días de las elecciones que fue un error, sin realmente analizar las causas reales, yo estaría siendo bastante atrevido, por decir, en mi análisis. Yo entiendo que nosotros tenemos que revisar qué ocurrió. Fracasamos en esa candidatura, puntualmente, no en las demás, como tú acabas de mencionar, y tenemos que evaluar para próximas futuras decisiones. Yo creo que he mencionado en varios medios de comunicación, para nosotros yo creo que el error fue que nosotros, esa decisión de quién sería el candidato fue dilatada mucho en el tiempo. Tardó mucho. Tardó mucho, dejamos mucho tiempo en el limbo, quién sería la figura. El otro candidato tenía la posibilidad de correr por sí solo y nosotros no teníamos un candidato. Yo creo que ahí radicó posiblemente el error del partido, no necesariamente quién fuera el candidato elegido, sino exactamente no tomar la decisión en el momento oportuno. Simón, hay una situación de futuro para el PRM que seguro usted la ha de analizar mucho porque usted está muy vinculado con la Junta Central Electoral y los temas electorales. Y es que ahora, como el presidente Luis Abinader termina su periodo o su ciclo presidencial en el año 2028, hay un paquete de PRMistas ahí que porque tienen una nómina pública se creen que son presidenciables. Hay algunos presidenciables, pero hay otros que no lo son. Entonces ahí puede que haya unos enfrentamientos o una competencia bastante reñida dentro del partido que pudiera afectar al propio partido y el propio poder del partido. Sí. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo creo que lo primero es que el PRM ha aprendido. Y si nosotros no vemos hacia atrás las lecciones que nos ofrece el pasado reciente, como en el caso del PLD, qué ha ocurrido cuando las aspiraciones desmedidas se descontrolan. Si nosotros no tomamos ese laboratorio y asumimos con responsabilidad este proceso que viene ahora, entonces de nada se ha servido todo lo que nosotros hemos hecho por el cambio. Nosotros vemos que yo creo que la dirigencia del PRM está bastante consciente y es madura de entender de que ahora el momento lo que corresponde es apoyar al presidente Luis Abinader a hacer una buena gestión, porque la única manera en la cual el PRM se sucede en el poder con otro candidato es con una buena gestión del presidente Luis Abinader el 24 al 28. Si acabamos de nosotros de recibir un gran espaldarazo por parte de la población dominicana, incrementando en el nivel de porcentaje, en el nivel de votos del presidente Luis Abinader, que implica evidentemente un respaldo de la sociedad a su gestión, tenemos que seguir empujando para eso. Ya el presidente ha expresado de manera puntual que no aspirará a un tercer mandato, y eso tú puedes escribirlo en piedra porque así lo va a cumplir. Entonces los demás o los aspirantes, porque aquí no hay candidatos ni precandidatos todavía, los aspirantes a la posición presidencial tienen que tomar primero con cautela
este momento. No es momento para estar hablando de aspiraciones, ni de comenzar a recorrer el país anunciando sus aspiraciones. Eso es lo primero que nosotros tenemos que estar muy conscientes. El presidente va a establecer un protocolo, que así lo ha anunciado, de cuáles son las reglas mínimas para que se debe tener todo aspirante para poder avanzar en su aspiración y que no afecte en la gestión de gobierno y que tampoco afecte el partido mismo. En mi opinión personal, esto no es la opinión del partido ni del presidente Luis Abinader. Entiendo que el presidente Luis Abinader deberá jugar un rol importante a partir del 2026 en el Partido Revolucionario Moderno para que sea el árbitro de lo que deberá ocurrir a partir de ese momento, que es cuando formalmente deberían abrirse las candidaturas. ¿Aspirará el presidente Abinader a ser el presidente del PRM? Mira, yo no sé si él aspirará, pero en lo personal yo aspiro a que él sea. Yo lo puedo decir con toda responsabilidad. Yo entiendo que el presidente tiene el liderazgo, tiene las condiciones y tiene también la gran responsabilidad histórica de que el PRM, y que ese será su gran legado, que el PRM pueda seguir fortalecido luego de sus 8 años de gobierno y que pueda un PRMista sucederlo. Entonces, el único que tiene ese liderazgo sobre el partido es el presidente Luis Abinader. Es el árbitro idóneo para poder arbitrar, valga la redundancia, ese proceso que vendrá del 26 al 28. Aquí lo que todo el mundo tendremos que estar es claro de lo siguiente. Si no tenemos una buena gestión 24-28, no tendremos 28 exitosos. Entonces, en eso que tenemos que enfocarnos más que en nuestras posibles apetencias personales de aquellos aspirantes que estén en el listado que se menciona que exista por ahí. Sin embargo, lo que ocurrió en el Distrito Nacional, según respetados analistas, está imbricado en qué va a suceder en el año 2028. Y lo que se dice detrás de la bambalina es que todo ese mecanismo para el 2028, bueno, tuvo que ver con quitar a Faride, porque podría ser una aspirante a la candidatura presidencial de peligro para candidaturas como posibles candidaturas como la de la alcaldesa Carolina Mejía o la del ministro de Turismo Collado. Mire, usted diría que no. Mire, lo primero que Faride en ningún momento hasta ahora le he escuchado mencionado decir que ella quería ser o quiere ser candidata presidencial, que tiene todo el derecho. Yo entiendo que tanto los demás aspirantes que sí se conocen, como lo que tú acabas de mencionar, primero, no entiendo que no tienen ese deseo de dañar a una persona como Faride, porque somos dirigentes del partido todos, pero tampoco yo creo que eso incidía. El hecho de que Faride hubiese sido la candidata y ganase la senaduría o la perdiese, sea lo que sea, no iba a incidir realmente en lo que iba a ocurrir en el 28. Todavía faltan 3 años de manera puntual para elegir el candidato del partido, que sería en unas primarias del año 2027, como establece el calendario electoral. En 3 años ocurren demasiadas cosas. En 3 años muchos de esos que dicen que aspiran posiblemente no estén aspirando posteriormente. En 3 años pueden ser que algunos que no digan que están aspirando podrían decir luego que están aspirando. Entonces, el establecer toda una estrategia para desmontar a Faride con ese interés, no entiendo que no tuvo nada que ver. Es parte, tú sabes, de toda esa leyenda que se teje siempre detrás de las políticas, pero lo que sí vuelvo y reitero, es importante que nuestros aspirantes, sean cuales sean, nos enfoquemos en apoyar esta gestión y con los momentos importantes que vendrán, que ya el presidente mismo lo ha anunciado, las grandes transformaciones que él va a proponer, tanto a la Constitución de la República como también en los sectores importantes como electricidad y económico. Y ahí es que nosotros, todos los dirigentes del partido y funcionarios del partido tenemos que abocarnos a apoyar al presidente. Las aspiraciones vendrán luego. Sí, usted está a cargo de la Dirección General de Alianza Público-Privada de la República Dominicana, una institución que, vamos a decir, echó sus frutos o ha echado ramas en la gestión actual, tomando en cuenta que la ley que la creó era muy reciente en la gestión gubernamental pasada. Dada su experiencia, ¿cómo usted considera que se ha desarrollado esto? ¿Y qué usted cree que tal vez habría que mejorar para que las alianzas público-privadas de la República Dominicana sean más exitosas de lo que han sido hasta ahora? Yo creo que a 3 años, Esteban, 3 años y medio de gestión, con una ley recién inaugurada cuando nosotros llegamos al gobierno, una institución que no existía, y nosotros la empezamos a crear desde cero en toda su complejidad, o sea, todo lo que es la parte institucional, recursos humanos, logística, financiera, todo sentido, normativa.
yo me siento satisfecho de la labor que he logrado con proyectos importantes como el caso de Pedernales y el caso del proyecto de Arroyo Barril, que son de los proyectos que ya se están materializando. Otros proyectos que están en carpeta, en proceso de licitación, van en curso y deberán también en el transcurso de este año y el año que viene seguirán materializándose fruto del trabajo que nosotros hemos realizado. Por lo cual yo me siento satisfecho de 3 años y medio lo que hemos logrado, debido a las realidades que tú conoces porque has estado en el servicio público, de lo que implica trabajar en una institución desde cero que no depende de sí misma, sino que la Dirección de Alianza Público-Privada depende de muchas otras entidades. Por ejemplo, en el caso de cualquier proyecto de naturaleza vial, necesitamos el Ministerio de Obras Públicas. Si es eléctrico, necesitamos el Ministerio de Energía y Minas. Si es de puerto, necesitamos a Pordón. O sea, la Dirección de Alianza Público-Privada es un estructurador, pero requiere de, vamos a decir, de socios colaboradores que sean activos para poder empujar esos proyectos. En adición a mencionar el Ministerio de Hacienda, que es parte del Consejo, el Ministerio de la Presidencia. Para una institución como la Dirección, con pocos recursos, con poca capacidad normativa institucional de tomar decisiones por sí misma, nos sentimos satisfechos. Hay cosas que mejorar, sin lugar a dudas. Hay una iniciativa del gobierno tendente a mantener vamos a decir, un seguimiento, una revisión de las alianzas público-privadas existentes, o sea, las previas, porque el caso, por ejemplo, de Rodón es alianza público-privada. Así es. La compra de electricidad a través de los contratos APP es alianza público-privada, pero sin embargo no estaban dentro de esta nueva normativa. Es correcto. ¿Qué tipo de manejo se le da? Lo que pasa es que la propia ley 4720 de alianza público-privada establece que todas las concesiones otorgadas previa a la ley permanecerán bajo la responsabilidad de la autoridad contratante en ese momento. Y es por eso que los aeropuertos siguen en manos del sector aeroportuario, como el Departamento Aeroportuario y el IDACA. Y las autopistas como la Juan Pablo Duarte, cuando fue rescindida la concesión, era a través del Ministerio de Obras Públicas. Porque la propia ley no nos permite a nosotros involucrarnos en esas alianzas público-privadas que ya existían. Ahora, de hecho, sí nosotros le damos un seguimiento. Nosotros participamos, debido a ya la capacidad técnica que tenemos como institución y de los técnicos que trabajan, le damos acompañamiento a esas instituciones para poder entonces fiscalizar de una manera más eficiente estos contratos. Pero no tenemos una responsabilidad en el día a día, sino que simplemente servimos como consultores, como soporte, porque es la propia ley que no nos permite. Lo que sí corresponderá que a partir de la ley 4720, todo lo que surja, que sean proyectos de esta naturaleza, tendrá que ser llevado a través de ese canal y ese conducto de las alianzas público-privadas. Sí, existe un consenso de que los procesos electorales son demasiado caros en República Dominicana. Desde usted representa al PRM en la Junta Central Electoral, ¿apoyaría algún proceso de reforma electoral para hacer estos comicios, estos procesos menos costosos, menos onerosos? Sí. ¿Qué piensas sobre estoy de acuerdo totalmente. Hay dos cosas que yo estoy convencido que tenemos que tomar decisiones. Primero, las elecciones municipales de febrero y mayo, en esa distancia de tiempo, es inefectivo. Eso hay que modificarlo. Eso se requiere evidentemente una modificación constitucional. ¿Entiende que la separación debe ser mayor o unificada? O la separación debe ser mayor a un año de distancia entre una u otra, o una unificación de los procesos. Pero no podemos tener una separación de 3 meses en un mismo año. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ese doble gasto en tan poco tiempo, esa preparación de la Junta y ese gasto excesivo por parte del Estado Dominicano, y también cómo ponemos a la sociedad en ese nivel de vamos a decir, de ansiedad. Y segundo, yo estoy también convencido de que el voto preferencial tiene que revisarse. No podemos seguir en esta, si tú te pones a ver lo costoso de estos procesos, como se ha incrementado, es en las candidaturas a diputados y a regidores. Porque hay una competencia, y ahí es que comienza el problema, entre los propios compañeros. Aquí en el distrito o en cualquier lugar donde haya circunscripciones, la competencia no necesariamente era entre partidos contrarios o adversos, sino entre los compañeros del mismo partido. A ver quién sale, quién no sale, cuál es el lugar que sale. Y yo creo que ahí es que se hace realmente mucho más costoso el torneo electoral. No, y que ahí es donde se da también la práctica de la compra de votos, con mayor frecuencia, o sea, con mayor... Sí, porque no son los partidos como partidos, sino exactamente en esos niveles los candidatos. Entonces, el voto preferencial debemos revisarlo.
sin lugar a dudas, eso le ha costado demasiados recursos al erario público, al Estado Dominicano. Perdón, y los topes de campaña. Los topes de campaña están ahí, Pero son demasiado altos. Mira, yo entiendo que no necesita... Eso va a ser inequitativo el proceso electoral. Yo creo que más que demasiado alto, también hay que hacer una revisión en cuanto a la flexibilidad de seguir reconociendo también nuevos partidos políticos. Ahí también tenemos nosotros que enfocarnos. Cómo nosotros no permitimos que el régimen partidario se siga expandiendo de tal manera en la cual hay 35 partidos al día de hoy. Eso es otro elemento que debemos abordar con responsabilidad, que también le genera presión económica al sistema y tanto a nivel de la Junta Central Electoral como a nivel del Estado Dominicano. Y los partidos bisagra, que siempre van unidos, usted lo puede ver a través del proceso electoral. Usted toma desde 1966 y usted ve esos partiditos que siempre están aliados al poder. Ahora es el tiempo, no de Abinader, tiempo del PLD, tiempo morado, van junto a los morados. Ahora es tiempo de Abinader, entonces van junto con Abinader. O sea, sí, sin lugar a dudas hay que revisar. ¿Dónde están los principios? No, hay que revisar. ¿Dónde está la ideología? Hay que revisar el procedimiento para la aprobación de nuevas entidades políticas y también revisar el tiempo en el cual un partido político podría ir aliado o tiene la potestad de ir aliado a otro, cuántas jornadas o cuántos procesos electorales puede como tope o exigirle la ley que vaya de manera independiente en un momento determinado para si no saca la cantidad de votos establecidos por la ley pierda su acreditación o su legitimación ante la Junta Central Electoral. Son elementos que tenemos que abordar en la ley de régimen electoral, que debemos hacerlo a partir de verdad de este nuevo Congreso. Yo creo que tenemos un gran reto como partido, como gestión de gobierno, de abordar algunos aspectos electorales. La misma ley de partido también tenemos que revisar algunas situaciones, porque sin lugar a dudas ya hemos vivido varias experiencias con esta ley, con la ley de partidos y con la ley de régimen electoral, a pesar de que fue modificada en el 2023, pero en esencia sigue siendo la ley anterior, para entonces tocar aspectos que ya hay un consenso general, que no solamente son los partidos que lo están viendo, la sociedad, como usted menciona, ya desde fuera ve ciertas debilidades y tenemos que sentarnos con responsabilidad los actores políticos a cambiar o a discutir, por lo menos, esas situaciones y sacrificarnos en algunos casos que haya que sacrificarse, porque también los actores políticos deben hacerlo. A propósito de la abstención y del incremento de la abstención, hay otros países donde se establece el voto obligatorio, aunque es una obligatoriedad algo flexible, pero algunos plantean tal vez la de establecer un voto obligatorio indirecto, en el sentido de que determinados servicios del Estado estén condicionados al hecho de que usted haya votado. ¿Usted estaría de acuerdo con una reforma en esa dirección? ¿O yo todavía no, Esteban, no estoy tan convencido de que tengamos que establecer el voto obligatorio. Yo creo que lo que debemos primero abordar es cómo nosotros motivamos a que el dominicano acuda a votar de manera voluntaria. Tal vez constreñir al ciudadano a votar no sea la manera idónea. Hay algunos que establecen que se puede establecer un voto obligatorio dejando una casilla en blanco para que aquel que tenga que ir, no tenga ninguna simpatía, pueda expresar su rechazo en esa simpatía que podría evaluarse, pero no. Yo creo que todavía podemos seguir trabajando, cómo motivar al ciudadano dominicano a que acuda al voto sin tener que constreñirlo por una ley o con un establecimiento de sanciones o penalidades de tipo económica, porque no puede haber de otro tipo. Que como en otros países que lo que se le pone es una multa o se le restringe, como tú acabas de mencionar, el acceso a un servicio determinado por un tiempo determinado, pero también eso es peligroso, el hecho de que tú no le... Y tiene que ver, tal vez, analizar la constitucionalidad misma de esa restricción de un ciudadano dominicano a un servicio público el cual él también contribuye con sus recursos a que se genere. Es un aspecto bastante sensible que hay que abordarlo, que no es tan sencillo como establecer una obligatoriedad del voto, porque si la obligatoriedad no tiene una sanción, no es obligatorio. No es obligatorio. Sí, con todo el respeto para el PRM, Partido Revolucionario Moderno, ¿no cree usted que habría que hacer algo para que el PRM no lleve en su boleta a tantas personas cuestionadas? Del 2020 al 2024, el PRM llevó a narcotraficantes. No lo digo yo, lo dice la justicia. Ahí están candidatos del PRM que han sido juzgados, apresados, extraditados, apresados en Estados Unidos y ya tienen sentencia.
en la actualidad el PRM lleva a conocidos riferos que están hasta en procesos judiciales y no sé cómo, con qué cara el PRM le presenta a la sociedad en su boleta a ese tipo de candidaturas. Entonces te voy a decir algo en ese sentido. Nosotros, yo en lo personal, yo fui Digo, no es el PRM no es el único. No. Ahí está la fuerza del pueblo. Es parte del sistema, con es así. con un posible senador Es parte del o sistema. con un senador rifero. Mira, yo fui miembro Sí, de la pero hay que dejar en claro que el hecho de ser rifero no es un delito. del claro que no. Porque Hasta- los dueños de banca son empresarios. Hasta- O sea, si alguno de ellos incurre en una irregularidad es una cosa, pero tampoco vamos a analizar con los hasta riferos. prueba en contrario. No, hasta prueba en contrario no. Hasta prueba en contrario. Hasta prueba en contrario no. Pero O sea, con mucha sospecha. el establecimiento de bancas de apuestas en la República Dominicana es un establecimiento que está de regido tipo por legal, la claro, ley. O claro. sea, Mira, yo fui miembro de la Comisión de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno, que es la comisión que organiza todo el proceso previo de selección de precandidatos a candidatos que nosotros íbamos a presentar en estas elecciones. ¿Y por qué te menciono eso? Nosotros hicimos un proceso en el cual le solicitamos a las instituciones de control, tanto el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia, los organismos de control como por ejemplo la Dirección de Control de Drogas, organismos represivos como la Policía Nacional, e inclusive a organismos internacionales. De manera formal solicitamos que nos enviaran información que tuvieran de todos los precandidatos que habían sido inscritos en nuestra organización para cualquier cargo electivo. De igual manera, anunciamos al país que estamos poniendo en una página web con toda la información de todos los precandidatos para que haya también una especie de control ciudadano. Yo puedo decirte lo siguiente, nosotros no recibimos ni siquiera 3 expedientes o 3 informaciones de cientos de candidatos. Con eso te quiero decir de que aquí se habla mucho de que nosotros llevamos o no llevamos. Lo que pasa es que cuando llega el momento de determinar responsabilidades, nadie sale a abordarlo. Entonces nosotros como partido no podemos de manera unilateral descartar candidatos que no hayan sido condenados por una sentencia de carácter de la cosa juzgada. No lo podemos hacer. Es más, nosotros tuvimos situaciones puntuales en las cuales descartamos a algunos precandidatos porque sí había ya elementos más o menos certeros. Bueno, pero está el caso Calamar. ¿Pero qué ocurrió? Está el caso. Pero déjame citarlo. ¿Sabes lo que ocurrió? Fueron al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral ordenó que se inscribieran esos precandidatos porque le estamos violando su derecho constitucional a aspirar, porque no había una decisión definitiva que lo condenase. Entonces, hasta tanto no existe una situación, como por ejemplo lo que tú mencionas del diputado que se declaró culpable en Estados Unidos, ya ese no puede ser candidato nunca más, porque hay una decisión de un tribunal. Pero lo que existe ahora mismo son muchos supuestos, hay ciertas acusaciones, pero hasta que tanto no se compruebe en la justicia, nosotros no podemos condenar a ningún candidato a que no ejerza sus derechos constitucionales. Esa es una realidad legal que se nos impone. Sí, ya Señor tenemos Cicorro, que irnos, pero rendición de cuentas. ¿Cuánto nos ha costado? No, pero mira, yo estas creo... elecciones. sí, pero se va a rendir cuentas. Definitivamente el presidente así lo ha hecho, el Partido Revolucionario Moderno, todos sus candidatos los van a hacer. En las elecciones municipales somos el único partido que está por encima del 90% de los candidatos que ya hicieron su rendición. El único partido, y usted puede verlo en los datos de la Junta. Hay una instrucción directa desde la presidencia del partido de que todos los candidatos tienen que ahora reportar, conforme lo establece la ley electoral, su reporte de gastos de campaña. Ya, Sí, no, Esteban, tenemos que irnos. Espérate. La ciudad, el país está sucísimo de vallas y propaganda política. Se va a iniciar también. ¿Cómo? ¿Qué se va No, a todos hacer? los candidatos van a ayudar a comenzar a desmontar sus propias vallas, pero también las alcaldías ya tomaron la instrucción del día de ayer a iniciar el desmonte de las vallas. Pero nosotros vamos a colaborar también de igual manera. Gracias a Simón Freud, director político, delegado político del Partido Revolucionario Moderno.